de Grasur en su momento no se ha traído, ¿eh? No se de ha todas traído. formas, mire... Se lo digo porque lo señalamos expresamente en las asambleas generales de Grasur. No, las auditorías. Mire, sí se la ha entregado, pero de todas formas, si usted la quiere nuevamente, se le hará entrega nuevamente de la No, la quiero, no de nuevo, la quiero ahora, porque no la tengo. Pero bueno, si usted lo quiere decir así... Se le ha entregado a su grupo, a lo mejor usted no la tiene. Le haremos... ¿Ustedes la han recibido? Le haremos llegar una copia a don Nicolás de la auditoría. Sí, don Jaime, sí. Pero bueno, le haremos llegar una copia de la auditoría. Bueno, consta en acta, ¿no? Que se me va a hacer entrega de esa información por parte de... Se la haremos llegar. De doña Carmen Nieves. Bueno, y por lo tanto, por lo expuesto, pues evidentemente nuestro voto, visto el informe de intervención en contra, pues es desfavorable a la aprobación de la cuenta general. Don Nicolás, dos precisiones, si me permite. El informe, que yo sepa, no es desfavorable, el informe global. Hace algunas matizaciones, pero no es desfavorable. Pero en cualquiera de los casos, mire... Se establece que el sentido del mismo en cuanto al contenido de lo concerniente a Grasur S.L. es desfavorable, dice expresamente. Bien, pero el sentido del informe en términos generales no es desfavorable. En esa parte puntual sí. Bien, le digo dos cuestiones, don Nicolás. Mire, cuando se constituyó Grasur, y le voy a explicar un poco por qué esta situación. Cuando se constituye Grasur, se le hacen una serie de encomiendas, por ejemplo, entre ellas, que llevar a efecto pues, los servicios del SAC. Se le hacen estas encomiendas, pero no se dota presupuestariamente de forma adecuada las partidas correspondientes para garantizar lo mismo. Simplemente de vez en cuando se viene al Pleno y se acuerda dotar a Grasur con 1 millón de euros, con medio millón de euros o con las cantidades que fuesen necesarias. ¿Por qué, por ejemplo, relacionado con esto, el último reconocimiento extrajudicial reconocía cantidades a Grasur adeudadas por el ayuntamiento que no constaban en el ayuntamiento? De ahí la diferencia entre la contabilidad municipal y la de Grasur. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento, a pesar de ese acuerdo, no reconocía contablemente las obligaciones y no presupuestaba cantidades concretas con las que cubrir los gastos de Grasur. Evidentemente Grasur tiene que pagar al personal del SAC y al personal de informática, que también estaba adscrito, por cierto, sin encomienda en ese momento, por cierto, sin encomienda. Con lo cual, la intervención de fondos, cuando de verdad se empieza a controlar y a fiscalizar el gasto y la posterior justificación de esos gastos, informa desfavorablemente. Esa es la situación que se ha producido. Y decía, incluso con cantidades adscritas ya en el presupuesto 2008, decía la interventora, no se pueden abonar porque no existe a día de hoy esa posibilidad, en tanto en cuanto, o el objeto social de Grasur no la admite. Y ahora sí, de hecho recuerden que cambiamos el objeto social de Grasur. 2, no existe un acuerdo que permita, en ese momento, hacer los pagos conforme a las cantidades asignadas. Y entonces la intervención informaba desfavorablemente, y entonces no se podía hacer frente a los gastos que efectivamente tenía Grasur, de pago de personal, por ejemplo, pues porque la intervención funcionaba y decía que no se le podía pagar ayuntamiento a Grasur. Ante esta situación, Grasur, con fondos propios, tuvo, con las pólizas que tenía y con fondos propios, tuvo que hacer frente a esos gastos, porque a los trabajadores hay que pagarles. Durante este año 2008 se ha tratado de regularizar, y creo que ya a día de hoy lo tenemos controlado en esos términos. De tal manera que, para que no haya problemas, existe encomienda, existen cantidades asignadas, y en la intervención habrá en ese momento un presupuesto que se destine a esos fines. Es discutible el hecho de que si la fiscalización es una cuestión discutible jurídicamente, de la sociedad pública se hace al final, que es la teoría, como ustedes recordarán, que mantenía el anterior interventor y que ustedes han mantenido durante mucho tiempo. Cuando yo hacía esta misma pregunta, ¿se fiscaliza
por la intervención en los gastos de Grasur, la teoría que ustedes mantenían era que se fiscaliza al final, fiscalización final. La interventora anterior y el actual interventor accidental entienden que no. En cualquiera de los casos, en el año 2008, ya estábamos en una situación donde no se podía realizar esa regularización, porque estábamos ya en el momento en que acude o inicia su trabajo aquí la interventora, ya estábamos en el ejercicio corriente y no era posible dar marcha atrás al tiempo. ¿Cuál es qué es lo que dice el interventor sobre la auditoría en cuestión? El interventor lo que dice es que la auditoría esa, entre comillas, no le vale porque lo que quiere es un control de la intervención municipal. Básicamente, si no me equivoco, es eso lo que dice la intervención. Y esa es una posibilidad. Y es una posibilidad que podemos asumir de cara al futuro y además nos ahorraremos probablemente los gastos de una auditoría. Es una posibilidad. Dará mayor control, pero tengan en cuenta que todos estos pasos que se han dado han sido para pasar de una situación en la que no existía ni encomienda en algunos casos para cosas que se hacían. Esa es la realidad. En otros casos existía encomienda, pero no dotación presupuestaria adscrita a esa encomienda. Y en todos los casos existían auditorías privadas. Siempre ha habido en Grasur auditorías privadas. En cualquiera de los casos, reitero, finalmente de adoptarse y de tener claro que esa va a ser la línea y que desde la intervención se fiscalizará a la sociedad, lo haremos de cara a este próximo ejercicio 2009, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas intentar regularizar, entre otras cosas también, las pérdidas continuas que tenía en Grasur, que en parte venían motivadas por esto, porque prestaba servicios que luego no le eran remunerados por parte del ayuntamiento y eran servicios que en el fondo se hacían con encomiendas del ayuntamiento. Por eso había pues un gran agujero en Grasur que en un solo año hemos modificado. Lo digo respecto de las cuentas de Grasur. Y en el año siguiente, que fue el 2008, 2007 lo acabamos sin pérdida, si no recuerdo mal. 2008 también, y este año, si todo va como tiene que ir, lo haremos de la misma fórmula, de la misma manera. Con lo cual, estaremos en disposición de no seguir haciendo reducciones de capital, ampliaciones de capital, para evitar la disolución de la sociedad, que era lo que existía, ojo, durante todos los años de vigencia de Grasur antes de que el actual gobierno entrara a este ayuntamiento. Entonces, no sé si le ha quedado clara mi explicación, no sé si le vale, probablemente no, pero en cualquiera de los casos se corresponde con la realidad, don Nicolás. Y además, le reitero, si hablamos de transparencia en la gestión y de control del gasto, le garantizo que el control del gasto es ahora mismo exhaustivo, lo cual no quiere decir que no pueda ser mejorable y trataremos de mejorarlo. Vamos a ver, doña Carmen. Usted dice que esa es la realidad y usted dice que el control del gasto es exhaustivo. Eso es lo que usted dice. Que usted lo diga no quiere decir que sea la realidad, si usted me permite. Yo sé que usted tiene tendencia a creerse en posesión de la verdad absoluta, pero, bueno, y que está encantada de conocerse a sí misma, pero quizá se equivoca. Vamos a ver, acabamos sin pérdida el ejercicio, pero es que estamos hablando de cuentas que tienen informe de favorable intervención. Yo no sé si han acabado sin pérdidas o no, o si se están maquillando las contabilidades, simplemente porque el informe de intervención es contrario. Y yo no he tenido acceso a esas famosas auditorías de Ernst & Young que usted dice que me va a entregar. Hablamos de transparencia. Yo todavía me acuerdo de las soflamas suyas en la anterior legislatura diciendo que la oposición tenía que formar parte de Grasur para que hubiera transparencia, porque era una cosa oscurantista. Bueno, la oposición sigue sin formar parte de Grasur. Ahora sí es transparente, pero es transparente ¿por qué? Porque usted es la que lo dirige, doña Carmen. Insisto, usted se cree en posesión de la verdad absoluta, pero probablemente esté equivocada.
Eldigitalsur.com, la mejor opción en información.